13 de febrero de 2026, las 8 de la noche. Tucson, Arizona. Más de una docena de vehículos del FBI y del Departamento del Sheriff del Condado de Pima bloquearon una calle residencial en los Catalina Foothills. Una unidad SWAT tomó posición. Camiones forenses con equipos de evidencia se estacionaron en la esquina. Un Range Rover gris fue remolcado desde el estacionamiento de un restaurante cercano y sellado con cinta de evidencia. 4 personas fueron sacadas de una casa y detenidas para interrogatorio. Esa casa estaba exactamente a 2 millas de donde Nancy Guthrie había desaparecido 13 días antes. Y el hombre que vivía ahí, el objetivo principal de esa operación coordinada entre el FBI y el SWAT local, era un convicto de 37 años, llamado Luke Daly. Un hombre con múltiples condenas criminales previas. Un hombre con un historial de drogas, armas y fuga de las autoridades. Un hombre que vivía a 3 kilómetros exactos de la casa de una mujer de 84 años que en ese momento llevaba casi 2 semanas desaparecida sin dejar rastro. La pregunta que toda Tucson se hizo esa noche no fue solo quién era Luke Daly. Fue algo más específico, algo más perturbador. ¿Sabía exactamente dónde vivía Nancy Guthrie? Eso es lo que el FBI quería saber. Y lo que encontraron, lo que no encontraron, y lo que eso implica para el estado actual de esta investigación, es lo que vamos a desglosar completo ahora mismo. Quédense hasta el final porque hay conexiones en este caso que ningún medio ha explicado juntas de esta manera. Para entender por qué Luke Daly se convirtió en el objetivo de esa operación masiva el 13 de febrero de 2026, hay que entender primero qué pasó las horas antes, 1 de febrero de 2026, las 2 de la madrugada. Un hombre enmascarado se acercó a la cámara del timbre de la puerta de Nancy Guthrie en los Catalina Foothills de Tucson. Balaclava completa, guantes negros, pantalón largo, chaqueta oscura, pistola en funda frontal, mochila de senderismo de 25 litros. Lo cubrió con sus propias manos. Entró. Y Nancy Guthrie, 84 años, con dolor de espalda severo, en pijama, sin zapatos, sin teléfono, sin medicina, desapareció. El FBI publicó imágenes de ese hombre el 10 de febrero. 4 días después, el 13 de febrero, los agentes actuaron. No fue una visita de rutina. No fue una entrevista con vecinos. Fue una operación completa con SWAT, unidades forenses, vehículos federales y locales, bloqueo de calles y órdenes de registro federales ejecutadas simultáneamente. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima lo confirmó públicamente. Había actividad en curso en una residencia cerca de la intersección de Camino de Michael y East Orange Grove Road, o a aproximadamente 2 millas de la casa de Guthrie. Eso no es una pista menor. Eso es el FBI siguiendo algo específico, algo concreto, algo que los llevó a obtener una orden judicial federal, movilizar equipos completos y actuar en la noche del día 13. ¿Qué encontraron en esa casa? El FBI nunca lo dijo públicamente. Lo que sí dijo es que las 4 personas detenidas esa noche, incluyendo a Luke Daly y su madre de 77 años, fueron liberadas sin cargos. Pero la pregunta de por qué el FBI llegó ahí en primer lugar nunca fue respondida públicamente, y eso es exactamente lo que necesita explicarse. Luke Daly, 37 años, residente de Tucson, Arizona. Su casa, confirmada por su propio abogado, está a aproximadamente 2 millas de la propiedad de Nancy Guthrie, en los Catalina Foothills. Su historial criminal es extenso y reciente.
entre 2019 y 2020, cumplió una sentencia de 1 año y medio en prisión estatal por condenas de solicitud de drogas, daño criminal y fuga de las autoridades. En 2022 fue arrestado nuevamente y condenado por distribución de drogas. Fue sentenciado a 4 años de libertad condicional. En mayo de 2025, menos de 9 meses antes de la desaparición de Nancy Guthrie, fue arrestado otra vez por la policía de Marana, en el condado de Pima, en posesión de fentanilo y una pistola, siendo un convicto previo al que legalmente le estaba prohibido portar armas. Un oficial de libertad condicional presentó una solicitud para revocar su libertad condicional después de ese arresto de 2025. Un juez le permitió continuar en libertad condicional en la comunidad. Eso significa que cuando Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero de 2026, Luke Daly, con su historial criminal activo, vivía a 2 millas de su casa, con una solicitud de revocación de libertad condicional pendiente y con un arresto reciente por posesión de arma ilegal. El FBI sabía todo eso, y el 13 de febrero, 13 días después del secuestro de Nancy, actuaron. La operación comenzó en horas de la tarde del 13 de febrero. Los primeros vehículos del FBI llegaron a la zona alrededor de las 6 de la tarde, hora local. Durante las siguientes horas, la escena se intensificó. Más de una docena de vehículos de aplicación de la ley, incluyendo unidades SWAT y camiones forenses, se concentraron en el área residencial. Un Range Rover gris fue detectado en el estacionamiento de un restaurante Culver's cercano. Agentes lo rodearon. Un hombre fue detenido en el vehículo. El Range Rover fue remolcado, sellado con cinta de evidencia e inspeccionado. Simultáneamente, unidades SWAT ejecutaron 2 órdenes de registro federales en la casa de Daly. Él y su madre de 77 años fueron sacados de la propiedad mientras los agentes trabajaban adentro. Ambos fueron detenidos para interrogatorio. Ambos fueron liberados horas después sin cargos. Los camiones forenses permanecieron en el área. Se recogió evidencia. ¿Qué evidencia específicamente? El FBI nunca lo confirmó públicamente. El abogado de Daly, Chris Stilepi, emitió una declaración directa. Luke Daly fue el objetivo de 2 órdenes de registro emitidas y ejecutadas el 13 de febrero de 2026. El señor Daly y su madre fueron detenidos por las autoridades mientras se ejecutaban las órdenes de registro. Ninguno de los dos fue arrestado en conexión con este caso ni con ningún otro. El señor Daly no tiene ningún vínculo con Nancy Guthrie y no tiene información relacionada con su secuestro. Esa declaración fue leída por millones de personas y generó más preguntas de las que respondió, porque hay algo que el abogado de Daly no explicó, algo que nadie ha podido explicar públicamente hasta hoy. ¿Cómo llegó el FBI a la casa de Luke Daly en primer lugar? Las órdenes de registro federales no se obtienen fácilmente. Un agente del FBI tiene que presentarse ante un juez federal y demostrar causa probable. Tiene que presentar evidencia específica de que hay razón para creer que ese lugar contiene información relevante para la investigación. Un juez federal tiene que estar convencido de que la causa es legítima antes de firmar esa orden. El FBI obtuvo 2 órdenes de registro federales para la casa de Luke Daly. Eso significa que tenían algo. Tenían información suficiente para convencer a un juez federal
de que esa casa merecía ser buscada en el contexto de la desaparición de Nancy Guthrie. ¿Qué era esa información? Nunca fue revelada públicamente, y el hecho de que Daly fuera liberado sin cargos no responde esa pregunta. Las personas pueden ser detenidas, interrogadas, tener sus propiedades buscadas y ser liberadas sin cargos, y la investigación puede continuar en otras direcciones mientras los investigadores procesan lo que encontraron. El resultado de los análisis forenses de lo que se tomó de esa casa durante la búsqueda del 13 de febrero tampoco fue revelado públicamente. Ahora hay un detalle de este caso que conecta directamente con la operación del 13 de febrero y que la mayoría de los medios no mencionó con suficiente precisión. El guante. En los días posteriores al 1 de febrero, mientras los equipos de búsqueda peinaban el área alrededor de la casa de Nancy Guthrie, encontraron un guante negro a aproximadamente 3 kilómetros de la propiedad. Ese guante visualmente coincidía con el tipo de guante que portaba el sospechoso en las imágenes del FBI. El ADN en ese guante pertenecía a un hombre desconocido. Ese guante fue encontrado a aproximadamente la misma distancia de la casa de Nancy Guthrie que la casa de Luke Daly. El ADN del guante fue enviado a CODIS, la base de datos criminal del FBI, con 22 millones de perfiles. No hubo coincidencia inmediata. Análisis posteriores rastrearon ese ADN hasta un trabajador de un restaurante del área sin conexión con el caso. El guante fue eliminado como evidencia directa del sospechoso, pero hay algo en esa cadena de eventos que es importante señalar. La operación del 13 de febrero, que incluyó la búsqueda de la casa de Daly, también generó nuevas muestras de ADN. El abogado de 12 News de Tucson reportó específicamente que las últimas novedades del caso involucraban ADN del guante encontrado cerca de la casa de Nancy, ADN del interior de la casa de Nancy y ADN recolectado de las órdenes de registro, ejecutadas el 13 de febrero. 3 fuentes separadas de ADN siendo procesadas simultáneamente. El FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmaron que ese ADN sería subido a CODIS cuando los análisis estuvieran listos. Pero Daly no fue la única persona detenida en las primeras semanas de la investigación. Antes de la operación del 13 de febrero, un repartidor que se identificó como Carlos fue detenido en conexión con el caso y liberado sin cargos. El departamento del sheriff del condado de Pima confirmó posteriormente que ni él ni Daly eran sospechosos activos. 2 detenciones, 2 liberaciones sin cargos y una investigación que continuó sin producir un nombre público de sospechoso. Eso llevó al momento que muchos observadores del caso encontraron más perturbador que cualquier detención. A principios de marzo de 2026, el corresponsal de News Nation Brian Entin habló con una fuente anónima cercana a la investigación. Lo que esa fuente le dijo fue directo y sin adornos. No hay un sospechoso directo en este momento. No hay un nombre sobre la mesa. El sospechoso enmascarado de las imágenes del FBI, el hombre de 5 pies 9 a 5 pies 10 de estatura con complexión promedio, la mochila de 25 litros de Ozark Trail, la pistola en la funda frontal, la balaclava completa. Ese hombre todavía no tiene nombre. Todavía no tiene cara. La fuente añadió algo más. Si el sospechoso aún no había sido identificado después de semanas de investigación masiva, era porque era extremadamente afortunado o extremadamente cuidadoso.
Y si era lo segundo, eso implicaba que había cubierto sus rastros con un nivel de planificación que hace la identificación más difícil, pero no imposible. Y aquí está la pieza que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora con lo que el FBI tiene ahora mismo en sus manos. El 11 de enero de 2026, 3 semanas antes de que Nancy Guthrie desapareciera, el FBI confirmó a través del sheriff Nanos, el 23 de marzo, que su análisis forense independiente del hardware físico de la cámara Nest, no los metadatos de la nube de Google, sino el equipo mismo, llegó a la conclusión de que alguien estuvo en la propiedad de Nancy Guthrie esa noche, sin mochila, sin arma visible, solo una figura en esa propiedad, aprendiendo el terreno, estudiando los ángulos de la cámara, planificando. Eso cambia la dimensión del crimen. Un secuestro planificado con 3 semanas de anticipación por alguien que visitó físicamente la propiedad antes de actuar no es un crimen de oportunidad, es una operación. Y alguien que planifica ese nivel de operación no vive en el otro lado del país, vive cerca, lo suficientemente cerca para visitar el vecindario sin levantar sospechas, lo suficientemente cerca para conocer las rutinas del área, lo suficientemente cerca para saber qué casas tienen perros, qué calles tienen cámaras, a qué hora se apagan las luces de los vecinos. Luke Daly vive a 2 millas de distancia. Eso no lo convierte en el secuestrador. El FBI lo detuvo, lo interrogó, buscó su casa y lo liberó sin cargos. Su abogado fue claro en que no tiene ninguna conexión con Nancy Guthrie. Pero su perfil, sus antecedentes, su proximidad y el nivel de operación que el FBI desplegó el 13 de febrero en respuesta a una pista específica que los llevó hasta ahí, todo eso deja una pregunta que todavía nadie ha respondido con certeza. ¿Quién le dio al FBI la información que los llevó a esa casa con órdenes de registro federales? Mientras esa pregunta permanece sin respuesta pública, la investigación sigue activa en múltiples frentes. El ADN extraño encontrado dentro de la casa de Nancy, material genético que no pertenece a ella ni a ninguna persona con contacto regular conocido, está siendo procesado a través de genealogía genética investigativa. C. Moore, la genealogóloga genética forense, jefe de Parabon Nanolabs, con más de 300 casos resueltos usando esta metodología, ya lo dijo públicamente sin titubear. Si yo fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupado ahora mismo, porque usando genealogía genética investigativa, él va a ser identificado. No dijo podría, dijo va a ser. Esta misma tecnología identificó al asesino del Estado Dorado después de 5 décadas. Identificó a Brian Kohberger en menos de 2 meses después de que asesinara a 4 estudiantes universitarios en Idaho. Funciona tomando el ADN desconocido de la escena del crimen, subiéndolo a bases de datos de genealogía voluntaria, encontrando coincidencias parciales con parientes distantes y construyendo un árbol genealógico hasta llegar a un nombre específico. Si el secuestrador de Nancy Guthrie tiene descendencia que ha enviado su ADN a alguna de estas bases de datos, esa ruta eventualmente llega a él. Una vecina del vecindario también confirmó a News Nation y a Fox News Digital algo que ningún medio menor había logrado documentar con tanta claridad. Alrededor del 11 de enero de 2026, vio a un hombre caminando en el vecindario cerca de la intersección que lleva a la casa de Nancy Guthrie. Describió que no llevaba ropa de caminar típica. Tenía la gorra muy baja sobre los ojos.
Estaba encorvado. Miraba alrededor y simplemente no encajaba. No pudo reconocer su cara. No tenía cámaras que apuntaran en esa dirección. Pero lo que describió, una figura en el vecindario el 11 de enero, que no pertenecía visualmente a ese entorno, coincide exactamente con la fecha que el análisis forense del FBI confirmó como una visita previa a la propiedad de Nancy. El agente retirado del FBI, Jason Pack, que habló con varios medios durante la investigación, describió la operación del 13 de febrero de esta manera. Tiene las características de agentes actuando sobre información específica y accionable. Eso no es jerga, es la diferencia entre una redada general y una redada que proviene de inteligencia concreta. El FBI no despliega SWAT, no obtiene órdenes de registro federales, no moviliza camiones forenses, basándose en especulaciones. Actuaron el 13 de febrero porque algo, una pista, un dato, un análisis, los llevó específicamente a esa casa. Lo que no encontraron no cambia eso. Las investigaciones eliminan opciones tanto como las confirman. Cada callejón sin salida es parte del proceso de llegar a la respuesta correcta. La recompensa total en este caso supera el $1.200.000. 1.000.000 de la familia Guthrie, 100.000 del FBI de manera independiente, 12.500 de Crime Stoppers de Tucson. Nadie ha dado un paso al frente para reclamarlo en más de 60 días. El sospechoso enmascarado sigue sin nombre, sigue sin cara, sigue libre. Pero el ADN dentro de la casa de Nancy sigue siendo procesado. El análisis del 11 de enero sigue en pie. La lista de trabajadores de construcción del vecindario sigue siendo examinada nombre por nombre. Y la tecnología forense que ya trajo abajo a criminales que creyeron que nunca serían identificados sigue corriendo en un laboratorio privado en Florida. Si usted tiene cualquier información sobre Luke Daly, sobre la noche del 13 de febrero, sobre la tarde del 11 de enero en los Catalina Foothills, o sobre las primeras horas del 1 de febrero de 2026, comuníquese con el FBI al 1-800-ALL-FBI. Puede permanecer anónimo. La recompensa supera el $1.200.000. El convicto que vivía a 2 millas fue detenido y liberado. Pero la pregunta que puso en movimiento esa operación todavía no tiene respuesta pública. Alguien en Tucson sabe algo, y ese alguien necesita hacer lo correcto.